Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Seguimos estudiando teología para todos. Teología para todos. Hoy hablaremos de un tema crucial, dogmático. Así que preste mucha atención, saque su pluma, su lapicero, como le llame, lápiz, lo que utilice, tome nota. Vamos a hablar de la Trinidad. La Trinidad. Porque yo creo que es un tema muy importante que ha sido debate por muchos siglos. Porque la Trinidad es el dogma central sobre la naturaleza de Dios. Sobre la naturaleza de Dios. Y esto es en la mayoría de las iglesias cristianas. Esta creencia afirma que Dios es un ser único, que existe como tres personas distintas o hipostasis, ¿verdad? Hipostasis, como tres personas distintas o hipostasis. ¿Qué es hipostasis? Es un término utilizado en textos filosóficos desde la antigüedad, inicialmente para referirse a la existencia concreta de una cosa. Formalmente, hipostasis, es el estado subyacente o sustancia subyacente, y es la realidad fundamental que sostiene todo lo demás. Entonces, esta hipostasis que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Algunas confesiones minoritarias, como las iglesias unitarias y los testigos de Jehová y los pentecostales unicitarios, así como las iglesias binitarias, rechazan esta creencia. Los mormones afirman creer en la Trinidad, pero tienen una interpretación específica, indicando que Dios Padre y Jesucristo y el Espíritu Santo son seres completamente separados, que trabajan juntos en completa armonía y unidad, bajo el mismo propósito. Y eso ya no es una Trinidad, sino es un triteísmo, o sea, tres dioses. Fuera del ámbito del cristianismo, pero en otra fe también monoteísta, como el Corán, mencionan la Trinidad, y el Corán se muestra contrario a ella. No creen. Vamos a ver un poco la historia. En el año 215 después de Cristo, Tertuliano, un historiador judío, fue el primero en usar el término Trinidad, o sea, Trinitas. Anteriormente, Teófilo de Antioquía ya había usado la palabra griega de trías, que era una triada, en su obra Autólico se llama, para referirse a Dios, o sea, a Dios, su verbo, que era logos, y su sabiduría, o sea, su sofía, su espíritu. Tertuliano es uno de sus escritos polémicos dirigidos contra Patseas, un seguidor de la doctrina cristiana conocida como monarquianismo. Diría que los tres son uno, pero el hecho de que los tres proceden de uno por unidad de sustancia. Entonces la fórmula fue adquiriendo forma con el paso de los años y no fue establecida definitivamente hasta el siglo IV. La definición del Concilio de Nicea del año 325, sostenida desde entonces con mínimos cambios por las principales denominaciones cristianas, fue la de afirmar que el Hijo era consustancial, en el griego homoousion, o sea, literalmente de la misma sustancia que el Padre o al Padre. Esta fórmula fue cuestionada y la Iglesia pasó por una generación de debates y conflictos hasta que la fe de Nicea fue reafirmada en Constantinopla en el año 301.
81. Damos gloria a Dios, porque Él es bueno. Él nos enseña, nos ministra, nos guía a su verdad en todo momento. Entonces, yo creo que vamos a hacer varios audios de esta enseñanza, de esta doctrina de la triunidad, de la Trinidad. Hay un solo Dios, pero en la unidad de la divina esencia hay tres manifestaciones, hay tres personas coeternas e iguales en todo. O sea, de la misma sustancia, como les decía yo, ¿verdad? De homoousión, la misma sustancia, homoousión. Entonces, esta palabra compuesta de tres y unidad, la Trinidad o triunidad, es compuesta de tres y unidad, dos palabras, o triunidad o Trinidad, aunque la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia. Esta es la mejor palabra que nos deja entender la forma tripartita en la cual Dios existe según lo revelado en sus escrituras. Dios no es un Dios de tres cabezas, como dicen o afirman en sus creencias los testigos de Jehová, ni es una trilogía de tres dioses, como dicen los mormones. Queridos, Dios es único y es uno, que subsiste y se ha revelado al hombre en tres formas. ¿Cómo? Se ha revelado como el Padre, se ha revelado como el Hijo y se ha revelado como el Espíritu Santo. O sea, tres personas coeternas, separadas pero siempre unidas, independientes pero enlazadas en todos, en propósito, en deseo y voluntad. Entonces, la enseñanza de la triunidad o de la Trinidad, como usted más le parezca, no hay algo que se haya aseverado que tiene que ser así. Puede ser Trinidad, puede ser triunidad. Es una que va más allá del alcance de la mentalidad humana. Porque la mente humana no puede percibir, queridos, no puede percibir las cosas de Dios porque no son locura. El misionero y maestro de la escritura, Juan Wesley, expresaba lo siguiente sobre este tema. Muéstrame una lombriz que pueda comprender al hombre, y yo te mostraré a un hombre que pueda comprender a un Dios trino. En Isaías 55:8, yo creo que es un versículo un poco conocido para los que estudiamos la escritura, cuando dice: mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos tus caminos, dice el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que tus caminos y mis pensamientos que tus pensamientos. La lógica humana, simplista, no puede entender lo que Dios hace y cómo funciona. Cuando queremos aplicar lógica humana a Dios y a su palabra, o sea, la Biblia, nunca llegaremos a una conclusión verdadera, porque la mente humana no entiende las cosas de Dios porque le son locuras. Y ahí en Corintios, en la primera carta, el apóstol Pablo, en el capítulo 13, versículo 12 de 1 Corintios, les escribe: porque ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido.
Entonces, ya vimos el origen de la doctrina, porque a medida que de la doctrina de la Trinidad, ¿verdad? O de la Trinidad, porque conforme la iglesia crecía, también crecían los grupos herejes y maestros que negaban la deidad de Cristo y la del Espíritu Santo, lo que causó que la iglesia formalizara la doctrina de la Trinidad en el año 215 después de Cristo, como lo vimos anteriormente. Entonces Tertuliano fue el primero en establecer esta doctrina usando el término triunidad o Trinidad. Algunas de las falsas enseñanzas de doctrinas que se levantaron en aquella época, tales como el gnosticismo, que ahora se le llama la ciencia cristiana, ¿verdad?, que existían desde el tiempo de los apóstoles y que fueron condenados fuertemente por el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses y por el apóstol Juan en su primera epístola. Los gnósticos, queridos, los gnósticos negaban la deidad de Cristo y lo presentaban como un superángel que emanaba de Dios y que era, pero que era como resultado, era un superángel, pero que era un ser inferior a Dios y que había sido creado por Dios. Una de las pruebas más fuertes de la iglesia primitiva fue la de los herejes arrianos de Juan Arrio, que ahora son los testigos de Jehová. Y fue esa herejía la que motivó a la iglesia primitiva a formalizar la doctrina de la triunidad o Trinidad. Los modernos arrianos o testigos de Jehová podríamos decir que son politeístas, pues de acuerdo a la versión del Nuevo Mundo, o sea, de la Biblia que ellos utilizan, que le llaman el Nuevo Mundo de la Biblia, en Juan 1:1, ellos tradujeron así la Biblia. En principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Terrible ignorancia, porque si consideramos esta porción, su forma de creer en Cristo como un Dios, escúchelo, como un Dios, y creer en el Señor como el Dios verdadero, los hace politeístas, o sea, de muchos dioses, que creen en más de un solo Dios. Esta es también la creencia de los mormones, quienes creen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres dioses separados, además de creer que existen otros dioses. Aléjense de esas denominaciones. Entonces, la traducción de Juan 1:1 en la Biblia nos enseña que Jesucristo existe desde el principio con Dios y que era Dios, lo cual contradice claramente la enseñanza errónea de los testigos de Jehová de que Cristo fue creado después, pero que Dios estuvo solo antes. Otra herejía que impulsó a la formación de esta doctrina fue la de Sociniana, o sea, los unitarios de hoy, o los unicitarios. Todas las antes mencionadas enseñanzas erróneas tienen un común, que dan a Cristo todo título, excepto el que le darían todos los demás títulos, el del Señor y Salvador. Entonces, la Trinidad, como vemos, es persona y esencia. Persona y esencia. ¿Por qué persona? De acuerdo a la enseñanza bíblica, cuando hablamos de persona, no se hace esto en el mismo modo en que se hace cuando se habla de un ser humano. Esta palabra encierra más. Las tres personas son inseparables, interdependientes y eternamente unidas en un ser divino. La esencia. La doctrina de la Trinidad establece que hay un solo Dios, quien es uno en esencia o sustancia, pero
pero tres personas que son coiguales, inseparables, interdependientes y eternamente unidas en un ser y esencia divina. Aleluya. Bueno, hasta aquí le vamos a dejar con la Trinidad. Seguiremos aprendiendo de la palabra de Dios en futuros audios. Sigamos aprendiendo, queridos. Dios me los bendiga y me los guarde. Gracia y paz.